bien, seguimos en La Mira, como les anunciábamos, con la presencia de Jorge Larrañaga. Jorge, muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitar. Muy bien. En La Mira hace mucho tiempo que estoy. Sí, sí, sí. Vos facilitás también las cosas. Acostumbrado a andar en La Mira. En un gobierno como este, parece ser como la tormenta perfecta para hacer oposición, porque un gobierno que tiene mayoría parlamentaria, ¿no? Donde en el Parlamento puede hacer y deshacer, básicamente. Pero además un partido que, como recién conversábamos en el bloque anterior, es partido y oposición a la vez. O sea, la primera línea de oposición de Vázquez está dentro del propio Frente Amplio. Entonces, es complicado. ¿Cuál es el papel de la oposición en un escenario tan así, tan difícil? Es un papel complicado, obviamente. En primer lugar, yo creo que no queremos estar en un escenario en el cual está complicado el gobierno, porque está complicado el país. Esta es la realidad. Yo percibo que el Frente y el gobierno está encerrado en su laberinto. Es el gobierno que se fagocita al partido, y esta es una realidad, y es un presidente que está obligado a enmendarse a sí mismo. Ayer el presidente aceptó modificar las pautas laborales que había fijado el Consejo de Ministros del 4 de julio pasado, con sujeción a las pautas salariales para el 2016. Y después de reunirse con el PIT-CNT, las cambió por las del 2015, que era la demanda de Munro y del Partido Comunista. Es decir, Vázquez enmienda a Astori y también a lo que él mismo resolvió en el Consejo de Ministros por unanimidad. Entonces, el papel de la oposición es complicado, porque además tenemos que tener sintonía con la gente. A mí me parece que el grave problema que tiene el sistema político todo es que la sintonía de la gente va por un lado y la sintonía de los políticos cabe en un dedal de chico que es. El microclima político pasa por determinadas variables y la agenda de la gente es otra. Percibo que la agenda de la gente es la inseguridad, llegar a fin de mes, el problema de la educación, el tránsito, las incertidumbres de la familia. Esos son los temas que hoy urgen al ciudadano. Es lo que nosotros extraemos de las recorridas que estamos haciendo en los barrios. Entonces, para la opinión pública y para los partidos de la oposición, estar de oposición con un gobierno que tiene problemas internos, que los manifiesta en el frangollo de lo que fue la discusión de la rendición de cuentas pasada, donde a último momento, violando el principio de separación de poderes, se termina delegando del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo la resolución de la rendición de cuentas y seguimos discutiendo de impuestos. Yo creo que es complejo. A la par, la oposición tiene que procurar construir un espacio superador del actual Frente Amplio. De eso quería hablar. Una agenda que permita coordinar a los distintos partidos políticos que quieren cambiar para mejorar, no para reeditar la sustitución de un modelo por otro, porque yo creo que este modelo tiene su fracaso. Yo lo decía en la interpelación, un modelo, ¿cómo no va a fracasar si después de 12 años de manejar holgura económica en guarismos de un crecimiento de la economía de 79%, desde el 2004 hasta la fecha? Tomó un déficit de 1.9% en relación al producto y hoy tenemos un 4.3% que vamos a terminar. Y tenemos más de 2.000 millones de dólares de déficit. Entonces, ese modelo que ha tenido esa holgura económica y no hizo los cambios en las políticas que el país necesita, para mí fracasó. Fue lo que yo le dije al ministro de Economía. Ahora vamos a hablar de economía. Fede tiene mucho tiempo para hablar de economía. Fito va a enfocar más en lo político, pero siendo esto que te decía de que el papel de la oposición es de por sí difícil, digamos, en este escenario, a veces se advierte que la oposición en sí misma es errática, por sí, además de lo que está ocurriendo.
Y te pongo un ejemplo, ¿no? ANCAP, tremendo bache, tremenda patinada del gobierno, responsabilidad primera, segunda y tercera del gobierno, para que quede claro esto, ¿no? Del gobierno todo, aunque Astori se quiera separar las aguas, del gobierno todo. ¿Y Brun? Y bueno, pero si yo te pongo una frase ahí o le pongo a la gente sin decirte esto, una frase que dice, ANCAP hizo las inversiones necesarias y cuando arrojen los resultados esperados, la situación se revertirá. ¿De quién es esa frase? Puede ser de Sendí. Pero es de Elena Baldoira, la representante del Partido Nacional. Hay que ver en qué contexto no, la dijo. Pero ¿no? te lo digo esto como te digo, no nos advirtió la oposición. O sea, la oposición estaba metida ahí adentro y no nos enteramos por la oposición que tiene como primer papel el control de lo que el gobierno hace, de que se venía este buraco. No, pero se advirtió, sí, sin duda. Se hicieron en las propias actas de la empresa ANCAP, donde las principales decisiones no fueron votadas por el director de la oposición de aquel momento, el hoy senador Carlos Daniel Camí. Si se mira en todo el proceso de discusión del tema ANCAP, de la comisión investigadora, en todos los episodios más salientes no se votó. De este buco nadie se había enterado. No. De este agujero. No, se alertó a las autoridades partidarias, concurrió al directorio del partido el hoy senador Camí a alertar de esta situación. Se dijo en la campaña electoral, no se sabía la magnitud, pero que se advertía un problema de mala administración de las empresas públicas, hasta el propio Astori, cuando dijo, o el ministro Lorenzo, cuando dijo las empresas públicas se salieron de madre, o una expresión por el estilo. Lo reconoció el propio Astori el 8 de julio del año pasado, del 2015, cuando habló del déficit e involucraba la situación de las empresas públicas. Esto era conocido por el gobierno. Yo creo que fue desnudado en la interpelación. Obviamente, el ministro después se aferró de aquellos tramos y de aquellos pedazos que más le servían defender para apuntalar su posición. Porque al principio incluso terminó diciendo, yo me hago responsable del 2015 hacia adelante. Pero ¿cómo? Si el ministro Astori fue ministro del primer gobierno de Vázquez, vicepresidente de la República de Mujica y principal responsable del equipo económico del gobierno de Mujica. Sí, está bien, pero ¿cómo puede ser, senador, que la oposición participe en un directorio, sea parte de las decisiones y responsable de determinadas decisiones y no tenga conciencia de la magnitud, como usted dice? Pero, Federico, es 1 en 5. Usted no me puede establecer una similar responsabilidad de un integrante que incluso, de acuerdo a las actas, no vota, como no votó las principales decisiones que terminaron en el endeudamiento de negocios fallidos de ANCAP, con la responsabilidad de la mayoría, apuntalada por el Poder Ejecutivo. No responsabilidad ejecutiva, pero sí responsabilidad en conocer cuál es la situación del ente. Bueno, pero tanto está la responsabilidad de conocer la situación que se controló y no se votó, y se advirtió en actas de esas situaciones. Lo mismo con este año nos enteramos a raíz de una exposición pública de Astori que la caja militar tiene un déficit que cubre el Estado todos los años de 400 millones de dólares. Repasando el programa de gobierno de todos los partidos, yo no encuentro ninguna mención a ese vacío, a ese agujero negro que se lleva 400 millones por año. Cuando lo tenga Astori acá, usted le dice eso y le explica por qué se olvidaron durante 11 años de hablar del déficit de la caja militar y ahora cuando las cuentas están apretadas acuden a ese mecanismo. Yo no le puedo contestar otra cosa. Esta es la realidad. Ahora, el propio gobierno en las distintas rendiciones de cuenta le daba manija al déficit. Si usted mira, usted que es un especialista, o por lo menos va camino en convertirse en un especialista en materia de economía, usted advertirá que entre la meta y el déficit hay una separación enorme, al punto que la meta propuesta para el 2014 fue superada en 5 veces la que efectivamente se dio para el año 2015. Vos dijiste que había una conducta deliberada, usaste esa palabra, deliberada. Pero y sin duda, deliberada. ¿Y por qué? Digo, porque deliberada pero es con intención.
condición de generar ese déficit. Pero con intención de darle manija al déficit. ¿Por qué lo dije? Porque en el momento... ¿Cuándo perdió Astori? Astori perdió en el año 2005, cuando quiso llevar adelante la regla del déficit primario del 3%, y se la cambiaron. Nuestro equipo de economistas hizo un estudio que si se hubiera aplicado aquella regla Astori en el año 2005, cuando entró en el primer gobierno de Vázquez del Frente Amplio, seguramente hoy el déficit hubiera sido 1.7, no 4.3% del producto, como en definitiva se dio. Le cambiaron la regla y entonces de ahí empezó la negociación interna de incrementar el gasto. El gasto previsto en el presupuesto 2010 era de 1.150 millones de dólares para el año 2014. Después, por las distintas rendiciones de cuentas, lo fueron aumentando y lo llevaron a 295 millones de dólares más. Tú sabes bien. Entonces, de esa situación, el gobierno se advertía en las rendiciones de cuentas, pero después no actuaba en consecuencia. Es como cambiar las pautas salariales ahora, donde el presidente Vázquez enmienda lo que el propio presidente Vázquez dijo en el Consejo de Ministros por unanimidad el 4 de julio pasado, porque el PICNT le hizo un ruido y una amenaza de movilizaciones. Es decir, el presidente de la República, percibo, y lo digo respetuosamente, que pone primera y marcha atrás. ¿Por qué? Porque en esa negociación está metido todo. Está metido la rendición de cuentas, la inserción internacional, las pautas salariales, las penalidades para los menores infractores, etcétera, a veces cuando aludo al pasado me dicen, no, pero vos no podés comparar el año 2000, que veníamos de una crisis, ni el 98, pero si vos te acordás, en la década del 90 había un famoso eslogan que era con los blancos se vive mejor, ¿te acordás de eso? Sí. En la década del 90 hubo un momento de un cierto fervor económico, ¿verdad? Y tuvimos déficit. O sea, tuvimos déficit. Este señalamiento de que el gobierno tiene déficit, yo lo que digo es, el que esté libre de pecado, que tire el primer dólar. Porque todos tuvieron déficit. Gabriel, yo no me voy al extremo y es cierto lo que tú decís, pero aquí hay una herencia del propio frente. No es lo mismo administrar la situación de los años 90 y no sigamos mirando 25 años para atrás, que administrar la situación del 2016 con 11 años y pico de holgura económica y de crecimiento económico. No es lo mismo. Aquí es la herencia que Mujica le deja a Vázquez. Esa sí que es una herencia cuasi maldita, porque ahí se armó el despatarro de las finanzas públicas en el periodo 2010-2014. Todos los economistas alertaron de esta situación. En el Senado de la República en el 2013 también se alertó de esta situación. Se dijo que esto iba a pasar. Y nos dijeron de que no iban a poner más impuestos. Este escenario, ¿no? Federico, de hecho, nos dijeron de que no iban a poner más impuestos. Y los otros días el ministro Astori tuvo que reconocer que no pensaban poner más impuestos, pero que cambiaron las circunstancias. No, señor, no cambiaron las circunstancias. Las circunstancias eran las que se estaban dando en la coyuntura internacional. China apenas crecía al 2%, Estados Unidos también. Había una suerte de estancamiento de la economía mundial, o por lo menos un parate del crecimiento económico que iba a repercutir en la economía del país. Y ahora se hacen los sorprendidos. Yo lo dije en el diario El Observador, en un reportaje estos últimos días, un gobierno que recauda como neoliberal y gasta como populista. Y esto es real. La frase es buena, ¿eh? Esto es real. Te reconozco que la frase es real. Es un hallazgo literario. La frase es buena. No, pero no es una picardía de palabras. Pero resulta que cuando se trata de recaudar, perdóneme que le estaba dando la espalda y a Los Ángeles no se puede hacer eso, pero esta es la realidad. Ahora es el manotazo a todo, absolutamente a todo. Ahora quieren incrementar el IRAE, quieren incrementar el impuesto al patrimonio, a las transmisiones inmobiliarias,
Algunos hasta proponen no devolver el FONASA, lo cual sería un atraco, vulgar y liso, un atraco. Porque es una plata que pagó más la gente. Ahora, yendo a 2014, volviendo a esas expectativas de las que usted hablaba, repasando un poco el programa del Partido Nacional, viendo cuáles eran las expectativas que se manejaban, cuando se hablaba de economía, se hablaba de una economía en desaceleración. De hecho, no había economista en ese momento que previera para este año una caída de 0,2% como prevé la mediana de las expectativas hoy en día. Y de hecho, se hablaba de, entre las promesas, de recortes de gasto para financiar algunas promesas en particular, y entre ellas rebajas de impuestos. Rebajas de 360 millones de dólares, un programa en particular como Asentamiento Cero de 180 millones de dólares. Yo lo que me pregunto es si esas elecciones... Usted escuchó la interpelación, la miró. Bueno, vivo de eso, ¿no? Porque fue exactamente lo que dijo el ministro Astori. Bueno, perfecto, pero pero estamos pensando yo lo que digo también es, en un ajuste del Estado. Si en este momento el que gobernara fuera el Partido Nacional, ¿no tendríamos acá sentado un representante del Frente Amplio diciendo nos mintieron, nos prometieron esto y ahora no lo están cumpliendo? Depende, esa hipótesis no se dio, perdimos y estoy yo acá. No, pero esta es la realidad. No, si lo invertimos a eso... Lo contrafactual siempre es difícil, pero la pregunta es, ustedes también preveían gastos que estaban sostenidos sobre una realidad que no es la de hoy. Con un crecimiento económico que en los hechos no se está dando. Correcto, pero me parece que la promesa electoral de no poner más impuestos, reiterada por sus principales voceros y por el presidente de la República y por el propio ministro Astori, que en un llamado a sala de hace exactamente un año ratificó en el 2015, no vamos a poner más impuestos. Me parece que es una promesa fallida, muy grande. ¿Hoy el gobierno estaría en condiciones de bajar impuestos? No, yo no sé si estaríamos en condiciones en caso de gobernar el Partido Nacional. por ejemplo. No sé, la verdad que no sé. Todos los economistas dicen... Porque no se dio esa hipótesis. Todos los economistas dicen, e incluso en campaña electoral, los técnicos del Partido Nacional decían que iba a ser necesario hacer un ajuste. Reclamaban un ajuste antes. Y ahora que el ajuste vino, dicen no al ajuste. ¿Cómo no al ajuste? No, pero no. Una cosa es el ajuste del Estado. Nosotros... Pero lo que pasa es que aquí se dijo que se iba a impulsar la madre de todas las reformas que quedó huérfana. ¿La reforma del Estado? La reforma del Estado. ¿Qué se hizo? Se metió un estadio centenario entero dentro del Estado. Gabriel, por favor. Sí, son cifras. Ha sido el festival del gasto. Son cifras, ha sido, Jorge, pero... ha sido orgiástica la manera en que se manejó el tema del gasto, a través de las empresas públicas. Pero cuando alguien dice hoy no al ajuste, ¿vos qué decís? Nosotros propusimos alternativas. Pero no hay que hacer un ajuste. Pero propusimos alternativas y no se me ponga a mí en el terreno complejo de tener que dar explicaciones de cuál sería el ajuste en caso de ser gobierno. Porque yo lo que creo que este ajuste es absolutamente injusto, que no se debió haber dado, porque si se da es porque se manejó mal la economía. Esta es la realidad. Y no se tuvo... se enojaron cuando yo hablé de falta de responsabilidad o de negligencia en el manejo de las finanzas públicas. Esto es real. Entonces, yo creo que se debió advertir antes por el propio Frente Amplio de que esto se venía y se tuvo que parar antes. Y entonces no prometerle a la gente lo que le prometieron e incumplieron. Esa es la realidad. Hace 2 semanas estuvo acá en esta misma mesa el economista Javier de Aedo. Es un economista bastante crítico con el gobierno, igual que el economista Ernesto Talvi. Ninguno de los dos se los puede considerar alineados con el gobierno. Y sin embargo, también han sido críticos con la oposición. Se habló de la falta de propuestas alternativas, viables y concretas al ajuste que propone el gobierno. Y de hecho, Javier de Aedo habló de que las propuestas de recorte de gasto son infantiles. ¿Qué reflexión le...? No, reflexión la siguiente. No me va a poner a mí en un contradictorio virtual con el economista de Aedo.
primer punto, con todo respeto por su pregunta, que se la acepto, pero que en definitiva no me involucra en una suerte de cuestionamiento público. A mí me parece que nosotros practicamos política con seriedad, con respeto, con dureza sí, con firmeza sí, pero con cercanía y humildad. Y creo que si a nosotros se nos puede decir muchas cosas de equivocaciones que hemos podido tener y que las podemos aceptar, pero no se nos puede hablar de que hemos sido incoherentes, que hemos andado zigzagueando, volanteando en nuestra actividad política. Hemos tenido una conducta y una línea de responsabilidad con lo que decimos. Y nosotros hicimos una propuesta electoral. Yo tuve un proyecto político, perdí en la elección interna de junio del 2014. Después acompañé a mi partido cuando ni siquiera yo pensaba en hacerlo, porque me parece que el deber estaba por delante de lo que significara mis circunstancias y todo lo que de ello podía emerger. Pero nosotros alertamos a este gobierno de que estaba gastando. Los episodios de Pluna, las denuncias del Partido Nacional, aquella fantochada de un remate yuto, impostado, con un postor, cuando el presidente en un viaje a Lima ya decía que la subasta iba a durar 5 minutos, del cual derivaron procesamientos de privados y de referentes públicos. Nosotros alertamos de los buracos que se estaban haciendo en la administración pública. Una Pluna que costó 400 palos, ANCAP 900, y no hablemos de la deuda con DGI. Es decir, esas cosas marcan un posicionamiento de la oposición en la referencia política, que después sea leído por la población. Yo qué sé, no sé si es leído. Lo que se refieren es hoy en día, las propuestas que hay hoy de ajuste alternativo al que propone el gobierno. Se dice desde la oposición, bueno, este ajuste, ajuste no. Pero bueno, ¿cuál nosotros hicimos esfuerzos para, en diputados, darle alternativas al gobierno para por lo menos salvar los gastos de la educación, y ni siquiera recibieron a la bancada del Partido Nacional por parte de la bancada del Frente Amplio. Esto es real, no es un invento de Larrañaga que en la mira viene a intentar quedar bien frente a una pregunta que usted hace. Entonces, no se puede desestimar porque sí, y paralelamente se acude a un resentimiento ideológico con el tema de las donaciones de las empresas a las universidades privadas. De la educación y de otras cosas, porque Marcela y Fito ni preguntaron, en el próximo bloque. Ya volvemos. Fito ensayó alguna... Fito está afilando el lápiz, ya volvemos, ya venimos. Presenta Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años. Pronto, el préstamo de los uruguayos. Seguimos en la mira con el senador Jorge Larrañaga. Momento de Marcela Maceda para preguntar, que no lo dejamos preguntar ni una vez. Bueno, salimos un poco de la economía y vamos a otro de los temas que tú decías que es parte de la agenda, que es el tema de la seguridad. Y también la seguridad trajo un poco de tensión en la interna del Partido Nacional, sobre todo con la calle Pou y las versiones o, bueno, las posturas distintas que había entre mantener el diálogo sobre seguridad con el gobierno o no. Muchos dijeron, bueno, Larrañaga le ganó la pulseada a la calle Pou en este sentido. ¿Cómo se analiza este tema? Mire, estimada amiga, yo no estoy jugando una pulseada con nadie, y mucho menos con un compañero partidario. Ayer el Partido Nacional fue a la instancia de diálogo en la Torre Ejecutiva. Lo que nosotros hemos sostenido, y es un hilo conductor que además siempre atraviesa toda mi actividad política, y es que el diálogo es un diferencial del sistema político uruguayo, y que el diálogo con el presidente de la República es el último puente en cortar, porque esa hace a la fortaleza de la institucionalidad.
yo puedo ser un duro opositor, pero si hay un resquicio, aunque sea muy angosto, para llevar adelante un camino de diálogo, yo pretendo recorrerlo y que mi partido lo recorra, porque si mi partido aspira a ser gobierno, no puede negar hoy lo que mañana va a tener que pedir, porque tenemos al Fito acá, que es uno de los en materia de los estudios de la política uruguaya, y él sabe perfectamente bien, como intuimos muchos uruguayos, que en la próxima elección ningún partido va a tener mayorías parlamentarias en el Parlamento. Entonces la pregunta es, ¿con quién piensa gobernar? Por eso lo del arco opositor, por eso un espacio superador de los que quieran cambiar, incluyendo no renegando de aquellas personas que desde el propio Frente Amplio también puedan apuntalar hoy un proceso de cambio. Entonces, por eso nosotros hemos respaldado el diálogo y hemos tenido diferencias de enfoque con respecto al diálogo con el Poder Ejecutivo. También lo hay con respecto a un tema que es tremendamente sensible, donde tenemos cuestionamientos al ministro y a la política. El señor, yo soy un atento seguidor del señor periodista de Gabriel, y muchas veces nos da con el fierro, a veces legítimamente, con su cuestionamiento, que yo lo acepto, de hablar de populismo punitivo. Puede ser, está bien, yo puedo llevar parte de eso. También acá en esta mesa, en la mira, estuvo un especialista que dijo, ¿y quién puede asegurar que de no haberse incrementado las penas, seguramente los delitos hubieran aumentado todavía más? Cuando tenemos un homicidio por día, 20 y pico de mil rapiñas por año. ¿Cómo mirás el programa? Bueno, pero... un comentario, un chascarrillo. No, Sí. Yo tengo que seguir no, está muy bien. a los que hablan bien mío, está bien. Bárbaro. Está bien. Pero los que hablan críticamente, tengo que respetarlo más que a nadie. Está bien. Entonces yo por eso creo que el diálogo... A mí me criticaron y me dieron con un palo de amasar cuando yo dialogaba con el presidente Mujica por el tema de la educación. Si habré tenido razón que yo propuse cambiar el cuartel de Punta Rieles por una cárcel, me dijeron de que era poco menos que golpista, se hizo ese proyecto de cárcel y hoy es la cárcel modelo. Hablan de la cárcel de Punta Rieles como una cárcel modelo. En su momento yo le decía al presidente Mujica y a los demás partidos políticos de la oposición, blindemos políticamente, institucionalmente a la educación con un acuerdo nacional por la educación para evitar que las perforaciones de las corporaciones. Y esto es lo mismo. ¿Y en materia de seguridad tenemos se le ha tomado diferencias. en cuenta algo de lo que ha propuesto el Partido Nacional? Bastante poco. Presentamos 28 proyectos de ley. Porque el propio Bonomi y Vázquez muchas veces dicen, bueno, la oposición tampoco tiene la fórmula mágica para solucionar el tema de la seguridad, que es un fierro caliente. Pero, Marcela, sabemos que hay visiones totalmente distintas dentro del gobierno y la oposición en cuanto, por ejemplo, materia punitiva. Pero no hay otras. No tan diferentes. Porque observe en el tema de los adolescentes infractores. El ministro Bonomi proponía un proyecto similar con respecto a aumentar las penas para los adolescentes que cometan infracciones gravísimas para llevarlas de 5 a 10 años. Hoy el máximo que tiene un juez para imponer penas frente a delitos gravísimos a adolescentes infractores son 5 años. Y el propio ministro Bonomi estaba proponiendo a 10. El presidente Vázquez, yo estoy seguro que también estaba conteste con esta iniciativa que nosotros impulsamos en un proyecto de ley. Sin embargo, el Frente Amplio no se la lleva. Yo le voy a dar la palabra a Fito, pero de cualquier manera de lo que decís me quedo con una cosa, y es que dentro del Partido Nacional hay una cosa que no es menor de espíritu de liderazgo, que es una posición tuya que considera muy importante no romper el diálogo con el gobierno, y otra a la que no le parece tan importante.
No, eso es una apreciación tuya. ¿No? Que puede emerger de los hechos. Pero seguramente sería bueno preguntarle a cada uno de los actores cuando vengan acá. Y lo dijo usted en Twitter, no sé, es más oposición después de que la Pero gente es salió con ese que, tema. quizás tenga razón. ¿Usted me identifica a mí como un referente de la oposición, sí o no? Sí. Sí. ¿Soy más o menos opositor por sentarme a dialogar con el presidente Vázquez? Es una Yo creo postura no. que marca la cancha también. Yo pienso que no. Bueno, ahí voy. Voy a arrancar por el principio, por la primera pregunta tuya, para llegar al asunto de cómo se comporta la oposición y si construye o no una alternativa al frente, que es uno de los temas que venís planteando desde el año pasado. ¿Sabes qué? Yo más bien pienso lo siguiente, que la mejor manera de ayudar a un gobierno es asustarlo. No hay nada que ayude más al partido de gobierno que el sonido de la guadaña. Quiero decir, que el temor a perder la elección. La mejor... Por padre lo decía, mejor, no hay nada como el peligro para refrescar el mamá. Bueno, es así. Y esto me parece una cosa bárbara. Pero es así. Y la mejor oposición es la mejor campana para el gobierno. Es así. De alerta. Es así. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿cómo ayudás al Frente Amplio? Y asustándolo. ¿Cómo asustás al Frente Amplio? Construyendo una alternativa. Y yo te escucho desde el año pasado, de todo el espectro político, el que habla más claramente, para mi gusto, de esta idea de construir una alternativa, por ahora sos vos. Pero no he visto, Jorge, lo que no he visto es cómo se concreta esa idea del proyecto alternativo al proyecto frentista. Tú hablas de la coordinación, yo estoy convencido que la oposición tiene que coordinar, pero lo que no veo son pasos concretos. Te voy a dar un ejemplo. Creo que estamos en esta mesa todos de acuerdo, y creo que muchos de los que nos miran, que es un escándalo lo que pasa en la educación. Es un escándalo que no haya cambios estructurales en la educación. No porque esté todo mal, pero hay muchas cosas que están mal. El escándalo es que no hay representante de la oposición en el Codicen como lo hubo en el periodo anterior. Yo no entiendo cómo, si la oposición le va a ofrecer a este país una alternativa al Frente Amplio, no entiendo cómo la oposición, toda junta, no le dice al país qué es lo que haría con la educación. Pero se lo dijimos, se lo hemos dicho. Y lo mismo pasa con la seguridad. Pero me permitís una cosita. Yo percibo, esa te hizo una pregunta sobre la seguridad y cómo emergió dentro del Partido Nacional un debate interno sobre la seguridad. Exacto. Y cuando hay un reclamo de presupuesto para la educación, escucho al PIT-CNT. Y cuando reclamo plata para la educación, escucho a los grupos radicales del frente. Pero yo no veo que en este tema, en el que el Uruguay se está desangrando socialmente, como es la educación, yo no veo la educación diciendo, hay que encender la pradera con Pará, él. pero, dame un segundo. a ver, yo sé que es larga la pregunta, pero, No, pero pará, correcto. pará. Pero, ahí pará. tengo un ataque de dos frentes ahí en la vuelta Pará, que tengo que porque intentar contestar. lo que tú estabas hablando con Marcela hace un ratito, el tema de la posición tuya versus la posición, ponele, de Luis Lacalle Pou respecto a cómo manejar el vínculo con el gobierno, es un ejemplo de hasta qué punto hay voces distintas que yo creo que lo que hacen es quitarle atractivo a la oposición como proyecto alternativo. Yo creo que la ciudadanía lo que ve son demasiadas voces discrepantes, un coro que no afina. Es posible, Fito. Vos estás empezando, bueno, desde hace tiempo peinás canas, igual que yo. Y yo creo que hay que hacer un trabajo que no es de corto plazo. Yo tengo la absoluta convicción de que el Frente Amplio está próximo o pronto para perder una instancia electoral. ¿Eso significa que la oposición está pronto para ganar y para gobernar? Creo que no. Me parece que ese es el gran desafío. Entonces yo estoy conteste en lo que tú afirmás. Por eso me he reunido con todo el arco opositor, hasta con Asamblea Popular. ¿Y qué te dicen? Yo creo que hay disposición para trabajar en esa línea. El tema es cómo nos acercamos, cómo tenemos una mirada inteligente, humilde de nuestras propias limitaciones, de nuestras propias iniciativas, no creyéndonos que somos propietarios de toda la razón para poder avanzar. Porque yo creo que este camino tiene que ser recorrido por un partido que quiera hacer gobierno a partir del 1 de marzo del 2020, sino con quién va a gobernar. Pero ahora. Ahora, nosotros
Porque Fito siempre dice, No, pero si voy lo a haces, contestar. si lo haces 10 días antes... Bueno, pero yo lo estoy intentando. Estoy hablando de una agenda para el progreso. Hablé con el Partido Colorado, hablé con Novik, hablé con el Partido Independiente, hablé con la Unidad Popular. He hablado con referentes no políticos del arco social del país, como Talvi, como Richard Reed y otros referentes que me parecen importantes. Ahora, esto requiere un proceso de maduración que no va a salir de la noche a la mañana. Mi visión es que hay que impulsar una propuesta alternativa superadora, que coordine, que tenga 4, 5 o 6 temas de entendimiento más allá de las diferencias que puedan existir. El amigo Gabriel, que yo lo respeto y lo sigo atentamente porque realmente él encrespa muchas veces a referentes políticos y a mí me encanta que me interpelen y que me metan el dedo en el ojo porque es lo que me hace reaccionar con más fuerza y con más agudeza. Es cierto, quizás la gente no nos visualice. Quizás tú como periodista crítico, independiente, no visualices claramente que hay una alternativa en la educación, por ejemplo. Pero nosotros, con el licenciado Corvo, en los 5 años anteriores, cuando estuvo en el Codicen, sostuvimos la única propuesta educativa que había a partir del Promejora, ¿verdad? Y todo lo que eso Cierto, significó. cierto. Interpelamos al ministro Ehrlich, rompimos el Acuerdo Nacional por la Educación que habíamos firmado en el 2012 con la interpelación al ministro de Educación, porque entendíamos que estaban incumpliendo con el acuerdo educativo en el cumplimiento de las pautas cualitativas y cuantitativas de las escuelas de tiempo completo. ¿Por qué en lugar de hablar de cuánto tiempo vamos a meter a los pibes en cana, no están insistiendo con el Promejora? Miren que el Promejora anduvo, miren que el Promejora... Pero Gabriel, el año pasado yo... Pero el año pasado, pero yo creo que digo, hay un problema de énfasis. Vos le decís a la gente cuál es, y porque lo que pasa es que, ¿sabés qué yo creo? Yo creo que hay políticos, no sé si vos, pero hay políticos que perciben que la sangre atrae mucho. Por eso los informativos muchas veces meten mucho policial. La sangre trae mucho, ¿viste? Y la política educativa no trae muchos votos. A mí me parece, bueno, yo he practicado la política no sobre la base de una suerte de terrorismo verbal al cual no me afilio. A mí me duele enormemente lo que pasa en la situación de violencia, de crispación que hay en la sociedad uruguaya. Lo digo con toda franqueza. Me parece también que no se trata de agarrar el tema por el lado de los adolescentes infractores exclusivamente, en una suerte de incremento de la punición, porque sí, pero me parece que hay que hacer algo en materia de penas, de represión, pero también de rehabilitación. Y creo que en materia educativa quizás no venda, es así, es cierto, pero nosotros pusimos el énfasis en una reforma de la enseñanza. Hice un esfuerzo que me costó hasta en la interna de mi partido, que me asoció cercano al expresidente Mujica en su gobierno, cuando tosudamente peleaba por un acuerdo nacional por la educación que se logró firmar en la Torre Ejecutiva y que después el propio Frente Amplio, sectores del Frente Amplio, incluso su propia esposa estaba torpedeando el acuerdo nacional por la educación cuando salíamos de firmarlo. Yo sé que quizás no nos identifican con ese tipo de cosas, pero hemos hablado pertinazmente del tema educativo. Creemos además, lo decíamos en la interpelación, que lo peor que le podía pasar a un gobierno era ser juzgado por el parámetro que me parece que debe ser juzgado un gobierno, que es el parámetro de la educación. Yo creo que a los gobiernos se les pone buena o mala nota, un poco por los números, un poco por la actividad económica, un poco por el crecimiento del empleo, de la inversión, todos los fenómenos. Pero yo creo que la nota que evalúa mejor a un gobierno es la educación pública que tenga. Y por eso yo le pongo una nota deficiente a este gobierno, porque la propia ministra de Educación se peleó con su equipo técnico que llevó al ministerio y después terminó destratando en su condición de maestro
a quien fue uno de los pilares en el sustento de la propuesta educativa del Frente Amplio de cara a la elección del 2014. Y esto me parece muy malo, porque además la propia ministra de Educación se contradice cuando termina diciendo el Ministerio de Educación no tiene mucho que ver con lo que hace la ANEP, con lo que hace el CODICEM, desligándose de ese tema. Entonces, yo comprendo que quizás la gente no identifica a referentes o a los partidos de la oposición en los temas medulares, pero rechazo que se diga de que nosotros tenemos atracción por la sangre porque la sangre vende más que los libros y los guarismos de la educación, porque me parece que una sociedad seria, madura, tiene que ponerle el énfasis a la educación para mitigar los impactos en la delincuencia, en la inseguridad. Y eso es lo que hoy tenemos que impulsarle al país. Las mejores políticas sociales son el trabajo y la educación. Y las variables de ajuste de este Frente Amplio en el gobierno, en la rendición de cuentas, fue la educación. Quiero escuchar y el trabajo. ese discurso, me encantaría escucharlo más seguido, Fito. Volviendo al asunto de la lenta, naturalmente, construcción de puentes entre los partidos de oposición, entre las distintas fracciones. Ah, el amigo Novi, qué buena pregunta esa. Te la dejo para vos. Volviendo a eso, ¿qué es lo que tenés en la agenda para este segundo semestre del año? Y seguir trabajando. Pero ¿hay seguir algo en conversando. concreto? ¿Hay algo en concreto? Bueno, ¿no? yo creo que la Fundación Wilson Ferreira Aldunate, tú participaste de un evento, Sí, apunta lindo, sí. precisamente Ajá. a impulsar ese tipo de acercamientos. Ajá. Yo creo que nuestro partido debe ser un partido más nacional que partido. Que no se mire al ombligo, ni se crea dueño de todas las soluciones. Y lo digo hoy, un día después del 10 de agosto, ayer, en donde cumplimos 180 años. Cierto, Un feliz partido más cumpleaños. nacional que partido, porque tenemos que ser el grito de esperanza nacional. Y ahí tienen que haber compatriotas de todos los partidos. El futuro del país no lo veo pintado de un solo color, lo veo pintado de muchos colores, donde ahí estén todos los partidos que tengan la madurez y la generosidad y la humildad de reconocer que no son propietarios de la verdad, Novi, monopólicamente. ¿Molesta Novi, que es una figura que está molestando? A mí no me molesta ¿A vos te absolutamente para nada. No. ¿Te llevas bien con él? Tengo muy buena ¿Sí? relación con él. Por suerte tengo buena relación con todos los referentes políticos. He conversado con él en varias oportunidades. Puede ser parte de ese Cada arco. lechón en su teta es el modo de mamar, decía Martín Fierro. Dice si hay lugar. ¿Tiene lugar Novi en ese arco? Mire, yo creo que tienen lugar todos aquellos que quieran cambiar el país. ¿Este país va bien? Vamos bien. Después de haber pasado 11 años de crecimiento económico y resulta que tenemos un fracaso educativo, un cuestionamiento enorme al tema de la seguridad, un proceso de gestación muy complejo en el tema de la salud y las reformas en materia de la salud, un desafío de la infraestructura muy grande, 1 millón de personas vulnerables, con vulnerabilidad, 130.000 personas que pueden caer a la línea de pobreza. Entonces, yo creo que no me pueden vender el espejito de que vamos bien. ¿Por qué nos cuesta tanto progresar a nuestras sociedades cuando no nos insertamos internacionalmente? Cuando dejamos la presidencia del Mercosur y no tenemos ningún gesto de valentía por defensa de un régimen democrático en Venezuela, que es un desastre. Marcela. Me quedo con la reflexión que pregunta. hacías respecto a mantener el diálogo, apostar al diálogo con el gobierno en los espacios que se generen. Con resultado, ¿no, Marcela? ¿Cómo? Con resultado. Con resultado, pero bueno, Porque intentando si no, siempre... también es una gimnasia muy complicada. Justamente, pero intentando siempre tender ese puente. El otro día en la interpelación terminó diciendo que no confiaba en el equipo económico. Y no confiar en el equipo económico en un momento donde la economía es el centro es no confiar en este gobierno y en esta administración. ¿Cómo se mantiene un diálogo o qué se puede esperar en lo que queda, que es bastante, del gobierno de Frente Amplio y la relación que van a tener ustedes con la oposición? Porque ese papel que tanto hablaban en la primera parte del contralor es lo que la gente espera de la oposición. Espera que
planteen este tipo de situaciones, no tal vez en las interpelaciones que no son las más vistas, sino en esos actos que sí realizan con la gente en los minutos que tienen en televisión. Entonces, ¿van a poder tener realmente ejercer la oposición con una tensión tan grande? El equilibrio. Y si se va Astori, agarrote Catalina, ¿no? El equilibrio, Astori hoy tampoco es garantía de nada. Bueno, pero es No dentro, es garantía de de lo nada, malo, porque ha cedido dentro- permanentemente. Y bueno, Yo le cobro al ministro Astori el haber cedido, ya no es el infalible. Ha ido reculando hubo en frases chancletas. del senador Reculando en duras con chancletas Astori. permanentemente. No se puede recular en chancletas. Perdió todas Entonces, las batallas que ha dado, dijo. pero es No que tiene es así. liderazgo para alinear la bancada del Frente Amplio a Y las es- ideas ¿y? que mantiene. Y en otros tiempos dijo, el ministro que incumplía se tenía que ir. ¿Se tiene que ir, Astori? Mire, yo no voy a pedir comportamientos que tengo ya de antemano las respuestas. Se han pedido, A mí, se han Marcela, pedido salidas pero yo de no voy a ministros entrar en el otros camino momentos, ¿no? de por sacar un titular, pedir la renuncia a un ministro. Y no cuestiono quienes proceden de esa forma de cualquier partido. Quiero contestarle a Marcela. Me parece que el camino es la crítica y la propuesta. Ese es el equilibrio. La crítica para sacudir al gobierno, para que reaccione, para que entienda de que hay cosas que las están haciendo mal. Y las propuestas para ver si agarra algunas para enderezar el rumbo. Yo creo que vamos en rumbo de colisión con la gente. Porque es la gente la que siente que no se le dan respuestas. La gente percibe que los políticos nos peleamos acá arriba, en un escenario virtual, y los problemas de la gente quedan acá abajo. Entonces, usted me dice de confianza. ¿Qué quiere que le diga? Yo no le tengo confianza a la conducción del Frente Amplio y a la conducción económica tampoco. Porque hice una historia de casi 3 horas que hubiera podido estar hablando 3 días de los actos fallidos del gobierno en materia económica. Ojo, no dejo de reconocer que también hay aciertos, por favor. El manejo de la deuda, el equilibrio macroeconómico, pero fracasó en las políticas contracíclicas. ¿Es así o no es así? Fracasó estrepitosamente. No pudo contener el gasto, no pudo contener a la barra que dilapidaba recursos en las empresas públicas, siendo el vicepresidente de la República. se me fue el tiempo. Y bueno, haremos otro en la mira, para haremos. seguir estando en la mira. Y sí, haremos. Total, Jorge, a la orden. muy amable como siempre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias Marcela, Federico, Muchas gracias. El gran Fito y por supuesto uno de los Pereira. El bueno, gran Pereira. el bueno. Bueno, eso en signo de interrogación y de admiración. Gracias a todos y gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos el jueves próximo. Que pasen bien.